El día de hoy tenemos un tema bastante relevante que es el WSJF. ¿Qué es eso? Este es el método de priorización que nos propone SAFE. Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando 5 puntos relevantes, José. Primero, hablaremos de la definición del WSJF, por qué también este nombre tan raro, cómo se compone el WSJF, porque tiene variables por dentro, no es tan sencillo de entender tampoco, cómo se pueden customizar también estas variables dependiendo del contexto de cada una de las organizaciones, cómo es aplicable o no, en qué tipo de backlog, en qué tipo de requerimientos. Vamos a traer también un poco de nuestra experiencia. José, prepárate para contar cositas interesantes ahí. Y por último, vamos a contar tips para poder aplicar y adoptar de manera correcta el WSJF. Así que quédense hasta el final para poder recoger un poco de la experiencia que José y yo tenemos aplicando el WSJF. ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Oye, por acá me he dado cuenta que cada vez que grabamos a primera hora, como me tengo que tomar café y preparar, me he dado cuenta que di todo el día modo, modo cohete, ¿ah? Activa bastante grabar los podcasts temprano. Pero bien, todo bien, Brandon. Dale, Qué comenzamos. bueno, chévere. Estamos con tal energía, José. Bien, porque este tema no es nada sencillo de revisar. Entonces, vamos a arrancar por el primer punto, José. Y como siempre, arrancaremos leyendo la definición que nos trae SAFE del WSJF y vamos a tratar de traducirlo de la mejor manera también, ¿vale? Entonces, la definición, ojo, en español que nos trae SAFE es el trabajo más corto, ponderado primero. Esa es la traducción de WSJF. Le he visto la vuelta, José. Ahorita tratamos de explicarlo porque es la mejor traducción que podemos encontrar. Pero bueno, este WSJF nos dice es un modelo de priorización que se utiliza para ¿Cuál es secuenciar. Sí, dale. ¿Me repites El nombre, la la definición. traducción? Claro Sí, que sí. la traducción. Dice el trabajo más corto ponderado primero. ¿Vale? Ahorita empezamos a desglosarlo. ¿Qué es esto? Esto es un modelo de priorización que se utiliza para secuenciar el trabajo para obtener el máximo beneficio económico. Y nos dice, en SAFE, WSJF, se calcula como el costo relativo de la demora entre o dividido por la duración relativa del trabajo. ¿Vale, José? Entonces, vamos a partir de esta definición. Antes de que nos cuentes un poco o que nos expliques mejor de qué va el WSJF, hablemos de la definición, de cómo se traduce esto al español para tratar de explicarle a la gente. ¿Quieres arrancar tú, José, tratando de desarmar un poquito esto? Eh, como oportunidad de mejora para el framework, y no sé si la traducción, aunque bueno, la traducción es la traducción, ¿no? O sea, si esto viene de una práctica estándar, no le puedes cambiar la traducción, pero se hace difícil explicar porque tú lo has dicho, ¿no? O sea, priorizas, según esto, el trabajo más corto ponderado, ¿no? Pero no mencionas la palabra valor y me imagino, a ver, tú que has estado profundizando últimamente más, es que ponderado debe significar algo más, ¿no? Porque no solamente es promedio o no, ponderación no solamente viene no sé, de media, de promedio, porque si no, te quedarías con el trabajo más corto primero. Y cuando lo explicamos, o sea, literal, la gente dice, ah, ok, entonces de todo lo que tengo que priorizar, comienzo por lo más pequeño. Y es como, no, espérate, tienes que poner en el numerador el costo de espera, que ahorita hablo también de eso, que es una confusión, o sea, confunde mucho, dividido sobre el esfuerzo, ¿no? Y es como, oye, total, pero entonces el nombre no va de acorde con la primera ecuación, ¿no? Bueno, nada, es lo que está escrito, es lo que es, y nos cuesta explicarlo, ¿no? Nos cuesta interpretar del nombre a lo que realmente explica la fórmula, ¿no? Sí, sí, es algo que normalmente nos pasa con algunos de los términos también que propone SAFE, ya que está planteado en inglés en la traducción, a veces no se entiende tan bien. Pero mira, te cuento un poquito, yo estuve tratando de Ya. literalmente palabra por palabra tratar de entender también qué significa la definición. Y sí tiene cierta lógica, o sea, claramente tiene lógica, pero le falta ahí una palabrita para poder entenderlo bien y que eso nos lleve a lo que son los valores que lo componen como tal, ¿no? Es el trabajo más corto. Esto tiene que ver con la parte del esfuerzo relativo que nos menciona. Entonces, cada feature tiene un esfuerzo que se calcula. El trabajo más corto, ponderado, y la palabra ponderado, ahí le falta el apellido, porque con ponderado se refiere a ponderación de valor. Recuerda Mm, que el WSJF en una de sus variables, que es el cost of delay, tiene valores, sí, sí. ¿cierto?
Eso lo dice el framework, No lo está di, escrito no, así. no, no, no. Eso lo leí en artículos, pero no del framework, sino, perdóname, en foros. Y para los que no conocen, también Safe tiene una aplicación que se llama Safe Copilot, ya incluyeron su inteligencia artificial. Y traté de preguntarle por ahí también, ¿no? Y entonces me explicaba que la ponderación se refiere a la ponderación del valor. Entonces, la traducción ahora es, si le queremos Mm, agregar este apellido, el trabajo más corto ponderado por valor primero, ok, ¿vale? Entonces, perfecto, ya, Ahí, listo, ahí listo, listo. Eso engánchame lo arreglaría. las dos variables del WSJF. Vale, claro, ahí, o sea, yo lo entiendo, siempre lo he entendido, lo hemos aplicado. De hecho, quédense en el podcast que tengo varios ejemplos de aplicación de éxito y aplicación de fracaso, ¿no? Pero básicamente, por definición, lo que busca es maximizar la entrega de valor invirtiendo lo menos posible, si quieres verlo así. O sea, significa, yo tengo un listado de iniciativas épicas o feature a priorizar, o si quieres, dejémoslo en épicas y feature a priorizar. Entonces, yo evalúo dos criterios importantes, ¿no? ¿Qué tanto está, o sea, literalmente es cuánto dejo de ganar si yo no hago la funcionalidad? Así se entiende como el costo de la demora. O sea, ¿cuánto me está costando el no sacarlo, el no sacarlo a producción? Correcto. O sea, ¿cuánto me está costando el no entregarlo, no? Ok, o cuánto estoy dejando de ganar el no hacerlo. Lo puedes interpretar así. Eso dividido entre el costo o el esfuerzo o el tiempo, que al final es costo, ¿no? Que me tomaría hacerlo. La idea es, oye, prioriza entonces lo que te costaría más si no lo haces y te demoras menos en hacerlo. Esa es la interpretación así clavadita. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que explicar el cost of delay, uy, para los instructores se nos hace un mundo, porque la gente, acuérdate que tenemos un público siempre, ¿no? Que capacitamos de 20, 30 personas, entonces, ¿cómo hacemos para que todos entiendan? Y es como, ahí tú ves las caras de no te entendí nada con esto de costo de espera dividido sobre el esfuerzo, y uno tiene que como que amoldar. Es decir, bueno, entonces es parecido al costo de oportunidad. Ah, ya, es decir, claro, ¿cuál es el costo de oportunidad de hacerlo dividido sobre el esfuerzo que me tomaría, o dicho de otra forma, lo que yo invertiría, ¿no? Y ahí como que se lo vas acomodando. Y ese costo de oportunidad lo puedes interpretar también como beneficio, ¿no? O sea, qué tanto beneficio se absorbe a nivel usuario, o sea, a nivel cliente o a nivel compañía, dividido entre el esfuerzo. Pero mira cómo uno del nombre teórico o el nombre como lo plantea el framework, tiene que hacer ese doble clic, triple clic para suavizar y explicarle a la gente que al final, o sea, de la forma más simple es, yo tengo que priorizar lo que mayor beneficio le dé a la compañía o al cliente, dependiendo de la definición que yo como compañía tenga de beneficio. Ese es clave, ¿no? Entonces, primero, obviamente, tendrías que definir como compañía qué es para ti beneficio. Entonces, dicho eso, tengo que priorizar lo que maximice el beneficio, el mayor beneficio, el que mayor beneficio me trae, dividido entre el que sea más fácil para hacer o el que menos me cueste hacerlo. Y, o sea, ya nos explicaste mucho mejor la definición, José. Y hablando un poco de ahora sí de la propuesta que nos trae Safe con este método de priorización, mira, yo he investigado muchos métodos de priorización. Claro, en la carrera, incluso desde Scrum Master, te piden, oye, ¿cómo priorizamos? ¿De qué manera priorizamos? Y no sé, la gente dice priorizo por impacto en el negocio o en el usuario, priorizo por urgencia. No sé, hay muchas formas de priorizar. Lo hablábamos también cuando conversábamos de hacer este tema de, oye, hay hasta Moscú que te da capaz que valores un poco más subjetivos porque no te da valores numéricos, sino que trata de priorizar en torno a lo que se debe, lo que se podría hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que este, José, a ver si estás de acuerdo, para mí es el método de priorización que mejor me ha funcionado y capaz que el más completo que he podido ver, porque tiene la combinación fija, la fija, ¿no? Que es impacto, pero no te quedes solamente con el impacto, sino que divídelo entre el esfuerzo y de esa manera vas a empezar a priorizar lo que mayor impacto te da en el menor tiempo de entrega, si lo queremos ver así, o con el menor esfuerzo. ¿Cómo lo has visto tú, José, en relación a otros métodos de priorización? Mira, hace poco una de nuestras áreas, o sea, el área que gestiona la demanda de la compañía, estuvo revisando cuál debe ser el mejor algoritmo, si queremos llamarlo así, o fórmula de priorización. No sé por qué digo algoritmo, creo que se me ha quedado mucho de la empresa. O sea, del término que usa la empresa. Y mostraron varios, ¿ya? Al final, mira, todos son muy parecidos. Todos
pero todos son cuantitativos. La diferencia, yo creo que con el WSJF es que además de ser cuantitativo, eso significa que trata de romper la subjetividad y llevarlo a la objetividad a través de la comparación o valoración, ¿no? O valoración, ¿no? De una iniciativa, una épica o un feature. Pero además de eso, la propuesta es que esa valoración, o sea, la propuesta del framework de SAFe, es que esta valoración se haga de manera colectiva y relativa. De hecho, mencionaste la palabra relativa en tu definición, ¿no? ¿Y qué significa relativa? Es yo intento no estimar el valor o el beneficio y el esfuerzo de manera absoluta. O sea, cuando tengo que estimar de manera absoluta, yo tendría que decir, esta épica va, si yo la hago, va a traer 10 millones de dólares y si yo la hago, me va a costar 2 millones de dólares. Claro, eso sería absoluta porque ya le estás poniendo los millones de dólares como métrica y eso implicaría que tú, o sea, tu caso de negocio sea muy preciso y de hecho esta fórmula lo mencionaste, o yo lo acabo de mencionar, lo puedes utilizar para priorizar feature. Y al nivel de feature es extremadamente complejo darle una valorización de beneficio a un feature. Es como, yo hago esta partecita de un producto, de un sistema y una solución, y me va a traer tantos millones. Eso es muy, muy, muy complejo. No es como, si hago este botón que me va a permitir sacar este reporte, me voy a ahorrar tanto. Muy, bueno, complejo. Pero por lo tanto, si te estoy diciendo que estimar de manera absoluta es complejo porque te demoraría más tiempo y además hay imprecisión. O sea, decir 20 millones o decir 25 millones es muy impreciso, ¿no? Igual con relación al costo. Tú dices, no, me va a costar hacer 2 millones y bueno, después resulta 2,5, 3, ¿no? Entonces lo que hace el framework es, no, mi técnica, o yo propongo una técnica en esta ecuación, que es, vas a tomar tus features a priorizar o tus épicas a priorizar y las vas a comparar. Pero primero, esa comparación es lo relativo. Pero antes de comparar, es selecciona, por ejemplo, en el tema de esfuerzo, selecciona lo que ustedes crean en conjunto con tu arquitecto, con el product manager, con el equipo del tren, a nivel tren, decidan cuál es el más pequeño. Y sobre ese, ya decidieron que es el más pequeño, apliquen la técnica Planning Poker, ¿no? A ese pequeño póngale uno, póngale uno. Luego, compara ese pequeño con el siguiente y tú pregúntate, ¿este cuántas veces me tomaría de esfuerzo si lo tuviera que hacer comparado con el otro que me tomaba uno? Uy, no, yo creo que es 3 veces más grande. Bueno, le ponemos tres en una discusión, ¿no? Donde hay divergencia y hay convergencia, por lo tanto, ayuda también al entendimiento común. Y ayuda también luego al compromiso futuro, porque es el equipo del tren, o sea, a nivel tren, que estima, ¿no? Que hace la estimación tanto de beneficio, valor y esfuerzo. Claro, eso, Brandon, ya para cerrar, podría hablar un poquito más, pero eso no lo tienen los otros métodos de priorización. O sea, al final, los otros métodos de priorización intentan romper la subjetividad, pero a través de una valorización y una conversión numérica. En cambio, este método intenta romper la subjetividad a través del trabajo colaborativo, de la discusión, o sea, de la divergencia de opiniones, aterrizado en una convergencia de manera relativa y comparativa, sin necesidad de profundizar para hacer una estimación absoluta. O sea, ahí está más práctico y más rápido. Porque después de todo, ojo, tú no estás estimando, hablando del esfuerzo, no estás estimando y decir, bueno, este es uno en esfuerzo, el otro es tres, porque si, relativo, si tú lo pasaras a años o meses, dirías, bueno, este es un mes y este es 3 meses. Pero el error de hacerlo así es que puedes dar el mensaje de que lo vas a hacer en 3 meses. Y no es así, tú no quieres ese nivel de precisión para la priorización. Tú lo que quieres es priorizar. No te estás comprometiendo con un tiempo. Entonces, cuando lo llevas al relativo, te facilita. Sí, 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 sí. Ay, voy a complementar con ciertas cosas, José. Primero, lo que decías que contempla este método de priorización, creo que también en comparación con otros, trata de dar un mejor entendimiento de qué significa impacto. Vamos a resumirlo en impacto en el negocio o en el usuario. Porque hay técnicas de priorización que literalmente es impacto urgencia entre esfuerzo, pero el problema que yo siempre he visto de esos métodos de priorización es que qué significa impacto para ti, José, y cómo mides tú el impacto. ¿Qué significa para mí? Y puedes hacerlo, el mismo método de priorización, con estimación relativa, con comparaciones, puedes ejecutarlo de la misma manera. Pero yo la debilidad que le he visto es que el entendimiento de qué es impacto o no te puede mover un montón la aguja. Y puedes terminar con prioridades que, bueno, luego las discutes, pero terminas con prioridades que no necesariamente son las más relevantes. Y ahorita que mencionabas esto, José, de la estimación relativa a la comparación,
me has hecho acordar algo que leí cuando preparaba el episodio y te lo voy a leer porque literalmente es lo que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, mira, dice, el cálculo de WSJF supone que se puede determinar el cost of delay en términos financieros absolutos por unidad de tiempo y que el tiempo de trabajo se podría también estimar con cierto grado de precisión. O sea, lo que te dice es, lo puedes hacer con términos absolutos. Sin embargo, en la práctica, ambos números pueden ser extremadamente difíciles de estimar. Sea, literalmente nos lo dice así. Y no solamente es difícil Claro. de estimar, yo algo que también cuando trato de explicar esto en los cursos menciono es, también ponte en el lugar en el cual empiezas a estimar el esfuerzo, primero en tiempo, y luego lo tienes que llevar obligatoriamente a un valor de plata. Tendrás que calcular cuánto te vale el equipo o el tren y cuánto tiempo lo entrega para tener un valor numérico que sea dinero y que puedas hacer luego una división entre el impacto o lo que dejas de perder, que nos dice el cost of delay, que también lo Sí, tendrás en plata. sí, Llegar a ese nivel es, lo dice acá, ¿no? Es muy difícil. pero es dónde tiene sentido es la pregunta, porque cuando tú aplicas la fórmula o el algoritmo, si lo aplicas a nivel feature, creo yo que aplica muy bien lo que acabamos de decir de lo relativo y no hacerlo en absoluto. No tiene sentido para mí hacerlo en absoluto. Mira que no había leído esa parte del framework o la leí tal vez hace mucho, pero es por experiencia que te digo. O sea, llegar a estimar un feature es desperdicio, porque el área que te lo pide es mentirle. O sea, decir, mira, esta funcionalidad, ¿no? Me va a traer este beneficio, es como, oiga, o sea, es muy complejo. Que tal vez hay gente que esté viendo el podcast y diga, José, nosotros sí lo hemos llegado, pero es muy complejo y tal vez funcione para ciertos productos. Vale, pero si esto lo aplicas a nivel épica, a nivel portafolio, a nivel portafolio tú tienes los Lean Business Case y los Lean Business Case sí te piden un costo de la épica en dólares y si te pide tu hipótesis de beneficio, que también la plantees en dólares, o los beneficios que no sean cuantitativos, como aumentar la experiencia, también lo coloques y los podrías convertir para hacer la priorización. Claro, ahí, entonces a nivel épica, sí tienes un número absoluto para hacer una conversión y aplicarlo luego en la fórmula de priorización. Pero en cambio, a nivel feature, o sea, aplicar lo mismo, a ponerle un número en dólares es mucho más complejo, entonces lo relativo aplica mejor ahí. Hay un temita que quería aportar cuando dijiste, oye, podemos usar esa técnica, o sea, perdón, hay otra de las técnicas de priorización como priorizo por impacto esfuerzo, ¿no? Sabes, yo una de las debilidades que vi una vez en uno de los flujos que tenemos en la empresa es que habían puesto 5 escalas, ¿no? O sea, habían puesto como muy costoso, costoso, ¿no? No sé, qué sé yo, medio costoso y así, ¿no? Claro, y para mí el problema es que difícilmente puedes encajar los costos de una iniciativa en 5 niveles. Porque, a ver, este año tú vas a decir, bueno, mi iniciativa más cara es $1 millón. Ok, este es súper costoso, ¿no? Sí, sí, pero de aquí en 2 años, una iniciativa súper cara, o sea, que puede ser la implementación de algo muy grande, como el core bancario, algo, que esos son $100 millones. Que también le vas a poner 5, o sea, a la del $1 millón le pones, de hace 2 años, le pones 5 por muy costoso, y la del futuro, que es $100 millones, como esa es tu categoría más alta, también le pones 5. Eso te rompe luego la priorización, te rompe toda la secuencia y el flujo, ¿no? Y claro, no, pero digo, no, no, por eso me gusta Fibonacci. ¿Sabes por qué me gusta Fibonacci? Porque Fibonacci es infinito. O sea, tú comienzas Fibonacci, ¿no? 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿no? 21 y así vas extendiéndote. Entonces, cuando lo haces relativo, tú puedes decir, a ver, algo de $1 millón, cuando lo comparo, le pongo 3. Ok, y algo de $100 millones que se me aparece en el futuro, no, pues le pongo 40, le pongo 100. Entonces, más allá de la precisión, perdón por mi ejemplo, más allá de la precisión, es que a lo que voy es que puedes moverte más y encontrar un valor que represente. En cambio, cuando lo encajas en impacto medio, bajo, ¿no? O sea, bajo, medio, alto, intermedio. Claro, listo. Ya, para mí eso, luego en algunos casos que supera eso, no tienes escala. Sí, sí, sí. Además, a medida que, yendo en el ejemplo de Fibonacci, a medida que te vas más hacia los números más grandes,
quiere decir que también, en el ejemplo, el esfuerzo es mucho mayor, por lo tanto también el grado de imprecisión es mucho mayor, por lo tanto no tiene Sí, lógica decir si es 40, 41, 42, en el caso que usaras, por ejemplo, claro, números corridos, ya ponle 40, ponle 100, es una de las ventajas que claro. también te da Sí, Fibonacci. sí, sí. José, voy a seguir, para no pasarnos a otro punto, con los valores o los factores que componen el cost of delay, porque ya hemos Ah, explicado, ¿vale? ¿Quieres aportar algo antes de entrar ahí? no, Vale, no, dale. vale. Entonces, porque ya hemos dicho, la definición es cost of delay, entiéndase impacto o beneficio entre el esfuerzo. Pero ya lo decía yo también, ¿qué significa impacto, qué significa beneficio o qué significa cost of delay? ¿Vale? Entonces, SAFE nos plantea que el cost of delay tiene tres componentes o tres variables. Una es el valor de negocio de usuario, que básicamente se entiende en qué tanto le entregamos de beneficio o al cliente o a la organización. Primero. Segundo, criticidad en el tiempo. Y esto tiene que ver con qué tan crítico puede ser un feature respecto a alguna fecha fija, por ejemplo, y cómo decae respecto al tiempo el valor de ese feature. ¿Vale? Entonces tenemos valor de negocio y criticidad del tiempo. Y el tercero, y ahí te voy a dejar la pelota, José, para que trates de explicarnos este que es un poco más confuso, es un factor de reducción de riesgos y o habilitación de oportunidades. ¿Por qué te la dejo ahí? Porque a ver, las otras dos son fáciles de Sí, entender. Valor para el sí, negocio. El otro es, no sé, tengo una fecha fija o se viene Navidad, pues al pasarme de esa fecha, pierde valor mi feature. Entonces tiene un valor importante de criticidad en el tiempo. Pero reducción de riesgos aplica que solamente, José, para features me invento más habilitadores, requerimientos no funcionales. ¿Cómo se entiende esta tercera variable que es difícil de reducción de riesgos y o habilitación de oportunidades? sí, aplica mucho para aquellos feature o épicas más del tipo habilitador o más del tipo enabler, ¿no? Como lo menciona el framework. Te pongo el ejemplo, la obsolescencia tecnológica, que lo tenemos. O sea, nosotros en las compañías tenemos mucho de esas casuísticas, ¿no? Migraciones en la nube. Entonces, cuando tú te preguntas, hay casos, por ejemplo, tuvimos que migrar toda una solución porque estaba en Internet Explorer 10. Claro, y Microsoft te anuncia que ya no le va a dar soporte. Entonces tú te preguntas, a ver, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuánto ganaría si lo hago? No, nada, porque eso ya lo tienes, o sea, ya está vendiendo eso, no vas a ganar nada. Ok, no, le pongo un punto. Desde el punto de vista del cliente, ¿cuánto ganaría? No, nada, porque para el cliente es transparente si lo tienes en Internet Explorer 10 o ya lo migraste a Google Chrome, da igual, ¿no? Desde el punto de vista de tiempo crítico, no hay tiempo crítico, esto lo puedo hacer este mes, el otro mes, ¿no? O a menos que, y ahí sí mi ejemplo entraría, que Microsoft te diga, hay fecha de hasta tal fecha, yo le voy a dar soporte. Listo. Entonces ahí se activa la segunda variable de, no, sí tienes un tiempo crítico. Ok, listo. Vale. Entonces comienza a pesar la segunda variable. Y la tercera, claro, le está diciendo a la organización, oye, si no lo hacemos, hay un riesgo de parar la operación por un tema de obsolescencia tecnológica. Porque, claro, luego voy a actualizar un antivirus, voy a actualizar algo y ¡pum! No me va a funcionar. ¿No? Ese es un ejemplo, ¿no? También temas de migración de la nube también. Una vez hicimos una migración de un proveedor a otro proveedor y nos encaja ahí. Al inicio nosotros encajábamos temas regulatorios ahí, pero luego nos dimos cuenta que el tema regulatorio sí tiene un beneficio para la compañía. O sea, mejor dicho, a ver, antes encajábamos temas regulatorios, o sea, nosotros o muchas empresas bancarias, ¿no? De telecomunicaciones y de seguros están normados por alguna institución, ¿no? Del Estado. Y claro, te pone ciertas pautas que tienes que seguir, llamados regulatorios, ¿no? Entonces, ellos te regulan. Y antes los colocábamos ahí, pero nos dimos cuenta que lo teníamos, o sea, estábamos duplicando porque luego el regulatorio lo puedes valorar por qué tanto impacto económico tienes al no hacerlo. ¿Por qué? Porque el regulador te pone una multa. O sea, y de hecho, si no te pone una multa, las organizaciones no lo hacen, ¿no? O sea, oye, tienes que hacerlo. Bueno, si no hay multa, no lo hago, ¿no? Claro, lo haces porque obviamente hay una multa. Entonces se repetía en la primera variable que es, si no lo hago, tengo que pagar esto. O mejor dicho, si lo hago, me ahorro esto, ¿no? Y ya no colocamos los regulatorios y solamente nos encajan en esa tercera variable o tercer componente, temas muy de habilitador de negocio o reducción de un riesgo. Claro, claro. Y con habilitador también entiendo, José, que no solamente hablamos de habilitador
de feature en el sentido de un spike o algo funcional, sino también habilitadores tecnológicos, ¿verdad? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una empresa que trabajaba y ahí vi también el beneficio de estas tres variables. Ahí voy a enganchar ciertas cositas, porque el tener estas tres variables de alguna forma te asegura que siempre priorices lo importante, porque en este ejemplo que te quería contar, nosotros teníamos un método de priorización que solamente tenía como factor impacto entre el esfuerzo, y el impacto era entendido como impacto en el negocio o impacto en el usuario. Entonces, cuando teníamos features muy grandes para, por ejemplo, evolucionar la arquitectura o hacer algo en la infraestructura o mantenimiento, por último, nunca lo podíamos priorizar. O sea, claro, Claro, ¿cómo no. lo priorizas? Ujú. Porque eso es llevarlo, o sea, oye, quiero evolucionar la arquitectura para luego habilitar una funcionalidad de negocio. Sí, pero ¿cuál es el impacto ahora? No, ahora no. Nunca lo priorizamos. Entonces, estas tres variables están buenas para no dejar de lado los diferentes tipos de requerimientos. Y ahí vamos a ir con el otro tema, José, que tenemos también en la agenda, que es la customización de estos valores. Porque, primero, ¿qué significa, lo dijiste tú al comienzo también, qué significa impacto o valor para el negocio y para el usuario? Es algo que tienes que definir. Entonces, ahí puede haber una customización, criticidad en el tiempo, igual en el tercer factor de reducción de riesgos o habilitación. Entonces, yo he visto, José, ya en la práctica que estos valores se tienden a customizar mucho. Yo he visto en los valores del cost of delay, como no tenían, por ejemplo, claro qué significa valor por la organización, he visto que le ponen el impacto en pilares estratégicos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tienes 5 pilares estratégicos en una organización: plataforma, tecnología, negocio, finanzas, 5 pilares, y el impacto en cada uno de estos pilares se puntuaba como valores del cost of delay y luego dividíamos por el esfuerzo. He visto también utilizar el impacto en los OKRs o en los resultados clave también como variable del cost of delay. O sea, no quiero decir que esté mal, hay que tener cuidado, creo, con la forma en la que customizas, porque puedes volver a caer en que todo vaya solamente orientado a valor o impacto monetario en la organización y pierdes de vista los otros tipos de requerimientos que tienes que trabajar. ¿Cómo lo aplicas tú, José, en la empresa donde trabajas? Mira, nosotros hemos hecho la customización tanto a la fórmula, o sea, al algoritmo, como al proceso también. Eh, porque, y bueno, primero vamos por partes. Primero, la customización del algoritmo. Para nosotros es clave que independientemente lo alineemos a los objetivos estratégicos o a los OKRs, que al final estoy de acuerdo con lo que tú mencionas o lo que has logrado observar en otras compañías, pero es clave que lo apruebe la alta dirección. O sea, eso es más clave que cualquier otra cosa. O sea, porque al final es como, oiga, usted es la alta dirección, usted tiene la responsabilidad de guiar a la compañía. Así que este es el algoritmo propuesto. He puesto los OKRs, he reemplazado esta variable de valor que plantea el framework y he colocado los OKRs, son 3, 4, 5 OKRs, o los pilares estratégicos, lo que sea. Tenemos este tiempo crítico, tenemos lo que sea. Listo, usted lo aprueba. Claro, porque una vez que, o sea, usted tiene que decir que esa es la brújula de la compañía. Y usted conoce la estrategia, usted guía a la compañía, o sea, usted, no una persona, no, ustedes como comité, entonces ustedes lo validan. Una vez que eso se valida, listo, ya estamos, ya está. Esa es la mejor forma de conectar el algoritmo, la fórmula, con los beneficios o el valor o lo que espera o lo que interpreta la compañía como impacto o lo que interpreta como beneficio. Ya está. Si la compañía no te pone ahí el NPS como uno de los criterios a priorizar, o sea, es decir, no valora la experiencia del cliente, pues no lo está valorando en este momento. Y puede ser que esté dando prioridad a ingresos, flujo de caja, pero lo que sea, lo tiene que validar la alta dirección. Una pregunta, está interesante este tema, y ahí te voy a sacar cosas yo para ver si lo aplico también. ¿Podríamos entender que los valores que podemos customizar del cost of delay sean las cosas más importantes para la compañía en ese momento? Sí, el algoritmo puede modificarse en el tiempo, sí. Como los objetivos de una compañía se modifican en el tiempo, ¿no? Y la estrategia también. Ahora, tú tienes, yo lo que recomiendo al final es que el algoritmo no lo seteen hacia la estrategia, sino lo seteen hacia los objetivos, porque la estrategia es más cambiante en el tiempo.
O sea, la estrategia puede cambiar a los 3 meses, pasa algo, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? No sé, maximizar el valor para el accionista, qué sé yo, ¿no? Como objetivo, ¿no? Aumentar el flujo de caja en tanto, ¿no? Listo. Eso, si le apuntamos a eso, hay que tratar que el algoritmo alinee todo y priorice hacia eso. Claro, pero a veces he visto que nos hemos equivocado, o sea, en general, como industria, ¿no? Nos hemos equivocado en alinear los OKR hacia la estrategia. Y la estrategia es una hipótesis temporal. La estrategia puede cambiarte. Más que los objetivos. Eso está interesante porque, a ver, la realidad es que luego ya para que esto lo lleves a la práctica es mucho más difícil de lo que suena, ¿no? Esto es que todo el mundo entienda los valores, que empieces a estandarizar también el significado de cada uno de los valores que le pones a eso, porque ese es otro tema interesante también, José. Tú puedes decir, oye, estos son mis tres valores del Cost of Delay, pero luego tienes que hacer el trabajo de a todos los trenes explicarle Sí, específicamente qué es lo que sí, significa cada uno. sí. De hecho, sí, y de hecho es una de las formas es, o mejor dicho, eso se tiene que ver reflejado primero en el Lean Business Case. O sea, las variables que tú coloques en el WSJF, las mismas que pones ahí, son las mismas que debes colocar en el Lean Business Case. Y eso es una forma rápida de educar, porque si hacemos una variación o agregar una variable nueva, el nuevo formato del in-business case la va a contener y cuando un epic owner tenga que plantear la hipótesis beneficio de su épica, va a ver la nueva variable y va a tener que preguntar, oye, ¿por qué estamos priorizando el ban, el payback, ¿no? O el TIR, o el flujo de caja, o ¿y por qué no hemos puesto tal? Claro, y ahí se da la educación, ¿no? De manera continua, ¿no? Pero, bueno, regresando a lo que te quería contar, hemos hecho también una variación en el proceso, porque, porque si bien es cierto, mira, tú tomas las variables a considerar, planteadas desde los objetivos de la compañía, las colocas en el algoritmo y sobre eso, perdón, feature a feature o épica a épica, tú haces tu priorización, ¿vale? Pero en la práctica, ¿qué nos pasó? Nos dimos cuenta que hay conocimiento que el ecosistema de portafolio, ya sea el Epic Owner, ya sea el flujo de portafolio, no conoce o desconoce. Entonces tuvimos que agregar una última etapa a nuestro proceso de flujo de valor o flujo de iniciativas. Después de esa priorización, llámese objetiva a través del algoritmo WSJF, llamado juicio experto, donde ya sumábamos a la alta dirección y se les entregaba la lista y decir, mira, a ver, con control de gestión, con estrategia, con todas las áreas, con los epic owner, con el segmento, con producto, ha venido todo este flujo, está viajando este flujo y esta es la prioridad. Si mañana comenzara el PA Planning, acá tenemos la prioridad. ¿Estás de acuerdo? Y mira, han salido cosas como, no, 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 oye, espera, ¿por qué ese feature está a media tabla? No, que mira, según esto, no, 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 pero no sabían que si nosotros no hacemos eso vamos a recibir una multa. No, no sabíamos. Entonces, a la hora de discutir, de conversar, de estimar, no se había considerado ese conocimiento. Entonces, de cierta forma, la alta dirección es como que la última etapa que le llamamos, o sea, esa etapa de juicio experto que permite ajustando el listado de los features que van a entrar al PA Planning no, pero no te lo desordena todo. No es como tú tienes 100 features o 250 features o lo puedes agrupar por iniciativas, ¿ya? 70 iniciativas eh, y te cambia, por decir, la 34 pasó a la 10, ¿no? Y la 15 pasó a la 50 y la 45 pasó a la 24. Ya está. O sea, unos 3 4 movimientos. No es que la 70 no sirve de nada tu ejercicio, vuélvelo a hacer. No, 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 no. Pero sí lo vimos valioso y nos sorprendimos porque nos dimos cuenta que la alta dirección tiene conocimiento válido para esa priorización que no conocía el flujo, no conocía el Epic Owner, no conocía el ecosistema de portfolio management, ¿no? Y claro, pero tampoco tú dirías, pero oye, pero entonces mete a los vicepresidentes en todas las etapas. No es que el proceso es muy consumidor de tiempo, no vas a tener vicepresidente en todas las etapas explicando que se coma los 70 épicas y que él también estime, o sea, no, no, no. Entonces optamos por, además del WCJF, inyectarle al proceso una etapa más llamada juicio experto. Mira Ya que está. de hecho no es nada descabellado porque primero en experiencia sucede mucho que
tú con un tren, el ejemplo, puedes priorizar y que haga una prioridad del 1 al 50, del 1 al 100, pero cuando lo validas con stakeholders o como mencionaste tú, con la alta dirección, hay un contexto más local en ese C-level o en esa alta dirección que no tienen las personas que hicieron la priorización. Entonces te lleva a cambiar y está bien. Me has hecho recordar, de hecho, que en el framework te dice, el WSJF es solamente una herramienta que no toma decisiones y que sirve solamente para que lo utilicen las partes interesadas que al final tienen que decidir qué es importante y qué no. O sea, literalmente el framework te dice, esto te va a ayudar de una manera muy objetiva a poder priorizar lo que es más importante y tener un racionamiento, digamos, conjunto entre las personas de qué es importante o qué no. Pero en última instancia, esto solamente tiene que ser una herramienta y la decisión de qué se hace o qué no se hace no la toma la herramienta, sino los stakeholders o Sí. la dirección. Entonces, literalmente es lo que nos propone también el framework y los artículos que tenemos. Ahora, hablabas tú, José, de features, épicas, agrupemos. Aquí la pregunta, vamos a entrar a otro punto más del episodio de hoy, que es en dónde aplica y no aplica el WSJF. Porque yo he visto equipos que intentan aplicar el WSJF en sus historias de usuario y ya los ves ahí horas intentando priorizar en base a tres criterios que llevado al nivel de historias a veces no son valiosos. Porque una historia de usuario a veces por sí sola no aporta valor directo al cliente o al negocio, no necesariamente tiene una criticidad en el tiempo y así. Entonces, te voy a traer un Ujú. poco lo que nos dice el framework, José, y luego vemos cómo en la realidad sí se puede aplicar o no, o qué desafíos podemos ver ya durante el uso de la herramienta. Entonces, nos dice, el WSJF tiene dos aplicaciones, o es aplicable para dos tipos de trabajo, que son los backlogs del tren y los backlogs del tren de solución. Eso llevado a requerimientos, José, básicamente son features y capabilities, ¿vale? Mm. En esos dos contextos te dice sirve muy bien el WSJF. ¿En qué contextos no? Primero, para historias de usuario. O sea, te dice, una historia de usuario por sí sola no tiene o no necesariamente entrega valor al cliente y el método de priorización puede ser muy complejo para llevarlo al nivel de estas tareas. Entonces, primero, para historias de usuario no se recomienda utilizar WSJF. Y segundo, para las épicas. Pero ojo acá, no te dice que no lo uses para las épicas, te dice que no lo utilices como única variable. Tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? De hecho, cuando vemos el Kanban de portafolio, donde transitan las épicas en todo el flujo hasta que se llegan a la fase de ejecución y se cierran, en ciertas fases tiene el cálculo de WSJF, pero lo empieza a combinar con Lean Business Case. Y ahí, a partir de esa documentación, esa información, recién toma la decisión de si se ejecuta o no se ejecuta una épica. Pero entonces, José, WSJF, Lean Business Case, ¿qué otra variable podemos considerar para priorizar épicas? A ver, lanzaste varias preguntas en una. Estoy de acuerdo que no debería usarse a nivel historia de usuario. De hecho, yo he llegado a pensar que ninguna técnica deberíamos usar a nivel historia de usuario, porque tú ya a nivel tren o usando framework como Safe, estás impulsando el desarrollo colaborativo de grandes soluciones, ¿no? Y al final tú te comprometes con un feature. Y ya el feature, que es un contenedor de historias, ya ahora no tiene mucho sentido, no le veo mucho sentido priorizar las historias cuando al final, o sea, de todo un backlog de historias, solo tienes un grupo de historias que le pertenecen a ese feature y las tienes que terminar. Sí le veo sentido a la priorización tecnológica, no de valor. O sea, es como decir, ¿para qué voy a darle valor a una historia si al final voy a entregar, o sea, voy a entregar el feature, ¿no? Pero sí una prioridad tecnológica. Oye, primero hay que hacer este porque si no esta historia depende de la otra y si no esta depende de la otra, entonces hay que darle ese orden de desarrollo. Perfecto, pero no estás priorizando por valor y no tiene sentido para mí. O sea, como lo veo, porque al final el que te da valor en Safe, o sea, lo que plantea a nivel tren es la entrega de feature como tal, ¿no? Eh, a menos que, bueno, sí, ya no, para no enredarnos, listo. Debatible lo que yo he puesto sobre la mesa. Ahora, regresando a la otra pregunta. En relación a las épicas, nosotros sí hemos impulsado que a nivel épica se use el WSJF, pero igual a nivel feature. Pero lo que para mí cambia es el proceso de cómo llegas hasta la fórmula. Es decir, y yo le sumaría un un tercer nivel, porque tú hablas de feature. Luego hablas de épicas, ¿no? Capabilities no usamos mucho en las transformaciones porque no tenemos solution train. Dejámoslo como feature y épica. Súper fácil cuando tú tienes un tren, él tiene 10 features a priorizar y hace el ejercicio
al pie de la letra como el framework propone y te sale muy bonito. Es colaborativo, discutes, comparas, es relativo, está pues el Product Manager, el System Architect, ¿no? Está el RTE, están los Product Owner y tienen la discusión, sumas al Business Owner y sale perfecto y puedes salir con tu prioridad con Fibonacci, tal como te lo plantea el framework. Ideal. Claro, pero acá hay un tema. Las compañías tienen muchos equipos habilitadores que le brindan soporte, o transversales o habilitadores, como lo quieran llamar, que brindan soporte a múltiples equipos o múltiples trenes. Y ellos necesitan una prioridad. Por ejemplo, el tren de APIs, este que construye todos los APIs de toda la compañía, de 100 equipos ágiles. La pregunta es que esos 100 equipos ágiles pueden estar contenidos en 10 trenes. Perfecto. Cada tren puede tener su propia prioridad. Entre ellos priorizan. Perfecto, está ahí. Pero luego el tren de APIs te dice, muy bien que ustedes hayan priorizado para ustedes, pero yo necesito la prioridad de ustedes 100. Y si cada tren hace 100 features, o sea, perdón, cada tren hace 10 features, son 10 por 10, son 100 features, y el equipo de APIs dice, si en este PA planning se van a hacer 100 features, yo necesito la prioridad de los 100. Prioríceme del 1 al 100. Oye, pero ¿por qué? Es que yo tengo que saber a cuál feature de qué tren hago primero. Y ahí yo tengo que orientarme basado en el valor, basado en la decisión compañía, y eso escapa a mí. Yo aquí al final me dicen cuál es, o sea, en qué orden, y yo me ajusto para tratar de entregar en ese orden de prioridad por algún motivo que la alta dirección ha definido y que debería soportar a los features que entregan valor. Y esos features que entregan valor han usado una prioridad conectada con los objetivos de la compañía. Entonces, mira, ese intermedio cambia el proceso. Porque una vez, tengo una historia, yo muy inocente, junté a los líderes de los trenes para priorizar todos los features que iban a entrar al PA Planning de la compañía, o sea, de todos los trenes. Hice la dinámica de Planning Poker, ¿vale? Para esto me había funcionado bien con un solo tren. Una dinámica de 2 horas, así muy colaborativa, pegando, pues, estimando. De verdad me salió muy bonita y salimos con la prioridad a nivel feature, de un tren. Muy chévere la dinámica. Pero cuando lo quise replicar a nivel compañía, claro, íbamos 1 hora y un product manager me tumbó la fiesta. O sea, y es como, oye, José, pero no entiendo qué estamos haciendo acá. Y yo, ¿cómo que no entiendes? Claro, es que, ¿cómo yo puedo priorizar? O sea, yo, ¿bajo qué criterio yo puedo estimar el impacto, el beneficio, el valor, el tiempo crítico de una épica que no conozco, de un feature que no conozco? Claro, entonces es como, uy, me di cuenta de, claro, cuando lo tienes a nivel tren, tú mismo no te puedes autoengañar. O sea, si tú tienes que hacer 10 cosas tú mismo y te están diciendo, oye, priorízame esas 10 cosas, no tiene sentido que te engañes, porque es tu objetivo al final. O sea, ¿por qué ir en contra de tu objetivo, no? Tú priorizas de la mejor forma, pero cuando tú tomas tus 10 cosas y vas a competir con otras 10 fuera, o sea, te matas. Y claro, yo luego me di cuenta que este product manager me saltó y me tumbó la reunión porque sus features no estaban quedando priorizados. Claro, porque lo estábamos comparando con otros de más valor. Entonces la dinámica, desastrosa, desastrosa. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para eso? Una vez que los trenes priorizaban, o sea, a nivel tren, entregaban sus features, entregaban sus prioridades, eso lo tomaba el equipo de portafolio y utilizaba un Excel como un conversor que te lleva lo objetivo, lo mejor, perdón, te lleva lo subjetivo, perdón, a objetivo. Y, por ejemplo, si uno de los OKRs era mejorar la experiencia del cliente, claro, los features de cierta forma deberían impactar a la experiencia cliente, ¿no? Porque el algoritmo va cascadeando el algoritmo, ¿no? Entonces, en la tablita de conversión te preguntaba, si vas a movilizar un punto, no sé, en las averías, no sé, en la atención, en lo que sea, del NPS, que es un montón, te voy a dar 5 puntos de conversión, ¿no? Si vas a mover medio punto, te voy a dar 3. Si vas a mover 2 puntos, te voy a dar 13. Y así, ¿no? Si vas a mover 3 puntos, te voy a dar 20. Entonces, esa tabla de conversión nos permitía decir, ya, entre ustedes no se van a pelear porque nunca se van a poner de acuerdo. Todos se van a matar por la prioridad de la compañía. O sea, todos se van a matar por la prioridad del equipo de APIs. Entonces, pasen en su listado, acá lo cargamos, lo comparamos, y el artefacto, un nuevo artefacto, me va a dar la lista, compañía. Y esta es la lista que al final voy a ir y le voy a decir, tren de APIs, así tiene que construir con esta prioridad. Y Ya José, está. y eso está interesante, porque de hecho yo tenía ahorita varias dudas mientras me vas contando de, oye, pero entonces,
¿cómo priorizas el tren de APIs? O sea, estandarizas el pivot, ¿qué haces, no? Ahorita voy a soltar luego otra pregunta, pero quiero primero entender algo. Este nuevo artefacto que ustedes utilizan para convertir de alguna forma en base al impacto puntos y tener un valor del WSJF, no te vuelve, digamos, o no te está llevando a que el método de priorización se vuelva absoluto, porque al final lo que estás haciendo en el ejemplo NP es, oye, ¿cuánto le voy a mover? Entonces te tienes que poner a estimar si le mueves medio punto, un punto al NPS o las otras variables que tengas, los Sí. obligas a tener una medida de impacto absoluta para luego convertirlo a relativo. Entonces no lo vuelve más complejo la priorización a nivel local de cada uno de los trenes para luego llevarlo al artefacto. No, es que ellos lo hacen relativo. Solo que el valor del relativo luego lo tienes que convertir porque te vas a comparar relativos con relativos. Entonces, lo acabas de mencionar, no puedes tener un pivot para todos los trenes, es pivot por tren, pero este artefacto termina siendo como la estandarización del pivot de todos los trenes. Ahora hay algo importante. Al tren de APIs, mira, no me he puesto a pensar, pero mientras estaba contándote cómo lo hacemos, se me vino a la cabeza de que ¿qué estamos haciendo? Le estamos entregando el listado a los equipos habilitadores, el tren de API y todos los trenes que son habilitadores de tecnología. Es como, toma, este es el listado, pero no sé si ellos también deberían aplicar el WJF. Y es decir, ellos deberían decir, no, gracias por el listado, acá tengo los 100, pero me estás dando los 100 más valiosos de la compañía, pero luego yo ahora le voy a aplicar el esfuerzo que me tomaría cada uno de los 100 y esa prioridad se podría mover. Uy, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y no sé, de repente no conviene hacerlo así, no conviene que luego los trenes que reciben vuelvan a aplicar, porque si distorsionan el orden, distorsionan todo el orden del flujo de la compañía. Puede ser que no, porque luego otro tren lo toma y genera otro orden y luego a la hora de construir feature nada está terminado porque a todo le va a faltar una partecita, ¿no? Además, teóricamente, ya lo que llega a este tren de APIs viene con la división de esfuerzo, ¿no? O sea, ya tú dices, ok, para mí el valor de WSJF es tanto y ahí te estoy pasando de lista. Sí, pero no viene del esfuerzo integral del feature, no No del de la esfuerzo de parte de la... APIs. Uy, eso está Sí, interesante, ¿ah? sí, sí, está interesante, pero ya ahorita, pues ya cerramos este punto. Ya me di cuenta que no conviene porque si no, cada tren va a tener una subprioridad y luego al final tú necesitas entregar los feature íntegros y eso lo puede romper. Mejor es, no, a ver, señores compañía, este es el listado y vayamos por el feature uno, 2, 3, 4, 5 y se acabó. Porque si no, cada uno va a tener una propia prioridad. Y lamentablemente estamos todos los trenes, o la mayoría de los trenes están interconectados, son dependientes. Prácticamente es una prioridad más alta. Sí, 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 o Bueno, sea, nada. ya se ¿Qué tienen que más tenemos? ajustar nada más. A ver, José, Sí, ¿qué más te voy a tenemos? soltar una pregunta para ir ya cerrando el tema, porque luego ya vamos a soltar, anda preparando también ciertas claves a partir del aprendizaje para poder tener una correcta adopción y ejecución de la herramienta. Una pregunta que tengo mientras te escuchaba se me venía a la mente también es, ¿qué pasa cuando tienes features con el mismo valor? ¿Cuál es el factor que lo determina? ¿Cuál es la Ah, ya, prioridad? ok. O sea, Claro, si la te fórmula da el mismo valor. te da el mismo valor, es el tiempo. La segunda variable es el tiempo. No estoy Para mí, seguro, el ¿ah? Yo tiempo. estaba pensando eh, que pueden ser varias cosas. Las dependencias, el riesgo, no sé. O Ah, sea, no sé si incluso volver a reestimar y pensar o validar si no, pues efectivamente... seguro que volver a reestimar, asumí en tu pregunta que ya lo hiciste, ¿no? O sea, que ya viste la forma de desempatar. Pero ante el empate, o sea, si yo te lo voy a poner así. A ver, tengo una iniciativa que me va a traer 20 de valor, 20 de valor, 20 de beneficio, pero me toma 10 de esfuerzo. 20 entre 10, 2, ¿verdad? Luego tengo otra iniciativa que me trae 4 de valor, pero de esfuerzo 2. ¿Ok? Entonces 4 entre 2, la fórmula también me va a dar 2. Mira, entonces tengo dos funcionalidades, llámese épicas o feature, que como resultado me va a salir 2 con 2. Tú dices, oye, ahí empatan, ¿cuál hago primero? Tenemos una que da 20 de valor, pero toma 10. Vamos a poner, puede ser 10 meses, ¿no? Voy a recibir 20 millones de dólares en 10 meses. Y el otro, voy a recibir 4 millones de dólares en 2 meses. La matemática me da lo mismo. ¿Cuál hago primero? Oye, desde del principio uno que es toma o sea, una posición económica, el que te entregue primero te va a traer un beneficio. O sea, yo prefiero tener a los 2 meses 4 millones de dólares. Optaría por el tiempo, a tu Yo pregunta. estoy de acuerdo con que una de las variables para desempatar debe ser el tiempo. Pero ¿por qué te digo las dependencias? Ya en experiencia, cuando
tú intentas priorizar, pasa lo que tú dijiste, ¿no? O sea, al final tú puedes priorizar a nivel local en cada uno de los trenes, pero muy probablemente dependas ya no solamente de equipos o de trenes habilitadores, sino que incluso entre trenes a veces tienes Sí, también dependencias. Entonces, sí, un factor pero esa ahí ya la puede ser. consideré, ¿En dónde? ¿En no, dónde? o sea, en riesgos, en la habilitación de riesgos, ya lo consideré una tercera variable. O sea, si yo tengo una dependencia entre feature para constituir una épica, esa variable me lo contiene. Por ejemplo, que una épica derive en un enabler de feature y en un feature como tal. Y yo tenga que hacer primero el enabler de feature, que es preparar la infraestructura para luego construir la aplicación, por poner un ejemplo rápido, esa dependencia o secuencia lo contiene la tercera variable del algoritmo. Ok, hay que ser muy precisos con la definición de la variable del algoritmo, porque claro, en el ejemplo que es un enabler, un habilitador del otro, esa variable te va a contemplar 100% que lo tienes que hacer para luego entregar el feature de negocio. Pero si estás hablando, mismo ejemplo, del tren de APIs o dependencias entre trenes que no necesariamente primero está mapeado como un habilitador para luego poder hacer el otro, a veces se te puede ir. O sea, estoy de acuerdo que si es que mapeas bien esa variable y lo entiendes como también, oye, considera que si es que no entregas esto, dependencia, no llegas con lo otro, si no, hay que considerarlo, porque ese es algo que normalmente no se ve. O sea, normalmente cuando te centras mucho en la técnica es valor, esfuerzo, y en la división yo también tomaría esfuerzo, pero a veces no contemplas todo el bosque y cómo tiene que ir el orden correcto. No, Hay que no, verlo bien. de hecho yo creo que tarde o temprano va a salir en una organización. Tarde o temprano, o sea, si no es en tu primer pie, vas a tener en el segundo, en el tercero, pero no, no pasa de eso. Y ahí la organización va a tener que preguntarse de, oye, ese es un criterio adicional, o sea, corro el algoritmo, corro la fórmula y luego tengo los valores, pero después priorizo por dependencia. O alguien le levanta la mano y dice, no, no, pero para eso está la tercera variable, para que cuando suceda eso, esa sea la que te pondere, la tercera variable. Y lo que salga ya es lo que salga. Ya no le puedes agregar otro criterio adicional. Sí, sí, sí. Sí, y creo, ya para ir cerrando e irnos a la última parte para empezar a soltar ciertas conclusiones, ciertas claves que eh, necesitas de equivocarte para darte cuenta de estas cosas. Estoy seguro que ya tú lo has Mm, mapeado porque a partir de muchas priorizaciones, todos los cuartos, etcétera, pues ya sabes tú que o lo contemplas ahí o luego tienes que tomar otra decisión por la dependencia, bueno, nada, pero seguramente cuando arrancas vas a aprender a golpe, ¿no? Porque luego es difícil mapear todas las casuísticas en las cuales te puede salir mal la priorización, pero nada, ahí lo dejo. Entonces, José, vamos a ir soltando ciertas conclusiones o ciertas claves para lograr que se adopte de manera correcta la técnica y se ejecute también, porque también lleva de una dinámica de trabajo en la cual todos tienen que contribuir para lograr que la técnica funcione. Yo voy a soltar una que ya tenía en la cabeza y te dejo, José, para que nos complementes. La primera, que me parece clave y está orientada mucho a la dinámica o a la ejecución, es tener o reunir a todas las partes interesadas para calcularlo colectivamente. Algo que yo siempre he dicho y también inocentemente alguna vez cometí es, oye, Product Manager, vamos y priorizamos contigo y el líder técnico. Muy bien la dinámica, chévere, qué chévere, relativo, plan y poker, post-it, herramienta. Al final, cuando íbamos o con otros product manager o con el arquitecto empresarial o con otras figuras, nos rompían toda la priorización. Entonces, lo primero, importantísimo, es reunir a todas las personas que puedan contribuir con la priorización, porque al tener valores relativos, básicamente se basa mucho en el entendimiento de las diferentes personas de qué es importante o no respecto a cada una de las variables del WSJF. Entonces, si quieren ejecutar de manera correcta esta técnica, es importantísimo que se haga en una sesión de trabajo con múltiples personas de diferentes roles, con muchas perspectivas, para poder tener realmente una priorización que refleje lo que es importante para una organización. ¿Vale? Le suelto una. José, ¿tú quieres seguir con otra? Mira, hay varias, creo que podemos concluir del podcast, ¿no? Conectar con la alta dirección, que al final sea quien te valide el algoritmo a nivel compañía, o sea, considerar que termina esto siendo una priorización compañía, pero ¿sabes qué se me ha venido a la cabeza y quiero compartirlo con todos? Una frase que leí o escuché y fue hace tantos años, estaba tratando de recordar quién lo dijo para mencionarlo, porque no es una frase mía, pero cuando la escuché y lo aplicamos, luego lo aplicamos, esto le da mucho valor a las compañías. La frase es, priorizar no cuesta, pero sí cuesta mucho construir cosas no prioritarias para la compañía. Y claro, y luego esa frase viene conectada con el concepto de priorización temprana.
¿Y qué significa? Porque no lo hemos mencionado aquí en este podcast, que es que nos hemos enfocado en el algoritmo, ¿no? Nos hemos enfocado en la fórmula. Pero cuando hablas tú a nivel flujo, la mayoría de los flujos contemplan esta fórmula al final de la etapa. O sea, es decir, oye, voy a hacer el PA planning, una semana antes o un día antes voy a priorizar lo que va a llegar al PA planning, ¿no? No, no, lo que propone el concepto de priorización temprana, basado en la definición de priorizar no cuesta, es una reunión, 2 horas, 4 horas de 7 personas, tal vez eso, o sea, es esfuerzo, pero es costo hundido de cierta forma salarial, ¿no? Pero sí cuesta un montón o mucho para una compañía construir cosas que no dan valor o que no son prioritarias. Sobre ese concepto, nosotros impulsamos, de hecho el framework también lo hace, ¿ah? Impulsamos que en todas las etapas del flujo se priorice. O sea, si se recalcule. Y eso garantiza que el valor siempre esté llegando a la última etapa previa a la construcción. Porque si no, todas las primeras etapas no tienen priorización y seguirían un orden de FIFO. El primero que llega a que se le haga análisis es el primero que analizo. El primero que llegue para preparar el blueprint de arquitectura, pues es el primero que, ¿no? Diseño. El primero que llegue para hacer la estimación o el pesaje o el refinamiento, pues es el primero. Y no debe ser así, porque la compañía, en todo el flujo previo a la construcción, genera una inversión de capacidades. Luego te das cuenta que tienes un arquitecto para hacer el diseño, luego te das cuenta, no, un arquitecto empresarial, luego te das cuenta que tienes solo un equipo pequeño, que el control de gestión solo puede valorizar, o sea, es un equipo pequeño. Claro, entonces ese esfuerzo en cada etapa debería estar priorizado. Entonces, llegan los fixtures, no importa el día que lleguen, o sea, no es que el que llega primero voy a atender primero, no. Llegan, priorizo. ¿Para quién? Para ver cuál analizo primero. Luego que analizo, paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, supongamos que sea diseño de arquitectura, el arquitecto, o sea, le tiene que llegar priorizado. ¿Por qué? Porque sus capacidades son finitas. Entonces vuelve a tomar lo priorizado y así, siempre vas priorizando. Y eso puede pasar que el que llega primero se quede estancado y nunca se haga. Y el que llega último haya viajado, porque es más prioritario, haya viajado tan rápido que esté listo para la siguiente planificación. Esa es una de las reflexiones que quería dejar, que no estaba dentro de las conclusiones, pero me acordé y creo que es valioso Sí, contarlo. sí, sí, sí. Nada, de hecho, para la gente que nos está escuchando y capaz no termina de entender a qué vamos con el flujo, también SAFE recomienda que tengamos el WSJF como políticas de flujo llevado ya a un tablero Kanban, ¿no? Entonces, a nivel de épica, a nivel de features, tú lo que tienes es en cada una de las etapas ciertas políticas para pasar de uno u otro, y SAFE propone desde las etapas más tempranas utilizar WSJF. Un pensamiento muy lean, ¿no? De, oye, no desperdicies tiempo refinando, haciendo Lean Business Case, mapeando MVP y llegar hasta la última etapa de go o no go, si al final ni siquiera es prioritario. Entonces, lo que te dice básicamente es, Claro, si lo puedes descartar desde la idea, porque ya lo priorizas y te das cuenta que no es importante, ya, desde ahí velo sacando y exacto. no desperdices tiempo madurando la idea, ¿no? Nada, José, Exacto. buena reflexión. Creo que con eso vamos cortando ya el episodio de hoy. Bastante interesante. Hemos hablado desde la definición hasta ciertos tips para que puedan ejecutar de manera correcta la herramienta y puedan tener una toma de decisiones adecuada y mapeando lo que es realmente importante para una organización. Nada, José, con esto vamos cerrando el capítulo. No se olviden de suscribirse al canal, escúchenos también en Spotify, estén atentos también ahí a las nuevas actualizaciones que tenemos. Ya estamos pensando en lo que va a ser la temporada 2, José, de modo safe, entonces estén atentos también porque les vamos a ir contando cómo va a cambiar un poco el formato a medida que van transitando las siguientes temporadas. Y por último, también algo que venimos repitiendo es dejen los comentarios, ya sea en el video, ya sea en LinkedIn, donde lo publicamos también, porque estamos recibiendo muchos temas nuevos a partir de lo que nos dice la gente y los consideramos para poder traerlos acá. Entonces nada, José, con eso vamos cerrando. Nos vemos en el próximo episodio de Modo Safe. Cuídate. Chao, Brandon. Chao a todos. Cuídense. Chao, chao.